Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les quiero hablar sobre la historia política de la educación argentina, que vamos a iniciar desde una etapa colonial hasta aproximadamente el gobierno de Roca. Así que vamos a eso. La educación en la época colonial. Esta primera etapa va desde el descubrimiento de América hasta el Concilio de Trento de 1545. Se trató y se basó de la idea evangelizadora y civilizadora de los españoles hacia los nativos en América, que tuvieron la misión de convertir a los nativos en cristianos y así los dogmas religiosos tendrían la tarea de enseñar a leer, a escribir y a contar, entre otras tareas, a los nativos. En ella podemos destacar varios momentos cumbres para poder llevar estas tareas a cabo, como la ordenanza en el 1500 que ningún indio podía ser sometido a la esclavitud, como en 1503 que se ordena al gobernador Obando a construir casas donde se enseña a enseñar 2 veces al día por lo menos, la ordenanza de 1509 que cada población debe tener un sacerdote, en 1518 la ordenanza de Zaragoza, que se refiere a un conjunto de regulaciones y leyes dictadas por la corona española en Zaragoza, dirigidas a la protección y el buen gobierno de los indígenas en las colonias. Esta ordenanza buscaba controlar los abusos y proteger los derechos de los indios, estableciendo normas para su tratamiento y el que los españoles los encomendaban. En 1536 se fundan 13 colegios imperiales para educar a los hijos de los caciques. Esta segunda etapa va desde los años 1545 hasta el 1776. En 1575 fue el Concilio de Trento y en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata. Y estará marcada esta etapa por la decisión de imponer doctrinas a gran escala y por la creación de conventos y de escuelas. Podemos nombrar así en esta etapa varios momentos importantes, como el ya antes mencionado el Concilio de Trento de 1545, donde afirmó el derecho de la colonización de los españoles hacia las colonias americanas, que la Junta de Prelados de Lima en 1552 recomendó enseñar a leer, a escribir, a cantar y además el catecismo a los nativos. En 1565 se crea la primera escuela conventual en Tucumán. Esta era una escuela dentro de los conventos que estaba a cargo de los franciscanos. En 1572, el rey Felipe II de España, bajo una célula real, ordena que los gobernadores deben nombrar maestros en todos los pueblos de su jurisdicción. En 1573 se crea la Escuela de Santa Fe. En 1575 se le otorga educación a 60 mujeres en Asunción. En 1586 los jesuitas fundan una escuela en Santiago del Estero. En 1612 los jesuitas educan a mujeres en el convento de Córdoba. En 1617 los jesuitas abren un colegio en la Plaza de Mayo, Buenos Aires. En 1684 se funda el Real Convictorio de Montserrat en Córdoba. En 1675 se funda la Universidad de Lima y Pontificia Universidad de San Marcos. En 1634 el Colegio Máximo de Córdoba se transforma en universidad. En esta etapa, la acción educativa estaba a cargo de los jesuitas en las misiones, que tenían 3 objetivos. El primero era convertirlos al cristianismo, lo segundo era incorporarlos a la cultura europea y el tercero utilizarlos como modo de producción. Su pedagogía era evangelizadora, en donde se podría apreciar un mejor intelecto y bienestar material de la población. A ellos se los agrupó en lo que eran las misiones, las reducciones jesuíticas, y se le enseñó el orden, la disciplina, la manufactura, el cultivo y las primeras letras. Estas escuelas de primeras letras se fundaron en los conventos. Por la calidad educativa fueron preferidas en la enseñanza de la doctrina de la lectura, la escritura y las operaciones básicas. Luego se van a trasladar a las parroquias, pero tendrán una educación menos eficiente.
Luego se crearán en los cabildos y después de eso se crearán escuelas particulares con la autorización del cabildo. En los conventos se enseñaba gramática, filosofía y latín. Y en las universidades se formaba a los hijos de los funcionarios españoles y criollos para la dirigencia política. La tercera etapa va a estar marcada por las reformas borbónicas, que una de sus reformas fue la creación de dos nuevos virreinatos. Uno de ellos fue el Virreinato del Río de la Plata para mejor protección del territorio, y también una de las políticas va a ser la eliminación o la expulsión de los jesuitas dentro del territorio americano. Por esto va a haber un decaimiento en lo que es la educación, pero va a haber una multiplicación en lo que son las escuelas, el distintos tipos de ellas y la finalidad que tendrá cada una de ellas. Como las escuelas pías, que van a estar dirigidas a la población mestiza, van a ser gratuitas, elementales, y va a estar dependiendo de las parroquias. Las escuelas de los conventos, que generaban una enseñanza avanzada para la preparación de las universidades. Las escuelas de los ayuntamientos, que va a estar regida al cabildo, dirigida a una población pobre de los poblados y ciudades. Las escuelas del rey, que eran las antiguas escuelas de los jesuitas. Esta pedagogía va a estar muy influenciada por el pensamiento francés, que es enciclopedialismo, fisiocracia, liberalismo, un enfoque pedagógico de una acción de todopoderoso de la educación. Educar es obligación del Estado y necesita orientarse a cosas útiles y concretas. Es de carácter práctico. En esto también podemos destacar las ideas de Manuel Belgrano, que era fomentar la agricultura, alentar la industria nacional, proteger el comercio con la educación, educar la infancia y a las mujeres de forma gratuita. Se crearon escuelas de dibujo y de náutica en 1799 que funcionaron por 3 años. También en esta etapa se puede apreciar que el acceso a la educación era completamente desigual. Los negros y los mulatos estaban excluidos del sistema educativo. La educación en el periodo revolucionario. La revolución comenzó el 25 de mayo de 1810 y culminó aproximadamente durante los años 20 del siglo XIX, donde se conformaron los primeros estados nacionales. A pesar del cambio político, la educación permaneció igual por varios años. La situación mental social del país, las exigencias del momento y la carencia de los recursos se opusieron a los propósitos renovadores. Los más destacados de esta época no fueron los hechos, sino el surgimiento de la concepción de la necesidad de un cambio en la educación para la formación de ciudadanos libres y demócratas. Una de estas figuras importantes de la revolución, como Mariano Moreno, pensaba que ilustrar al pueblo para asegurar la conservación de un nuevo régimen, creando así escuelas y bibliotecas y también periódicos, era sumamente necesario. Otro prócer importante como Manuel Belgrano pensaba que la educación es el fundamento de la felicidad pública y palanca de los progresos nacionales, y proyectó la necesidad de obligatoriedad y de organización en el sistema educativo. En este periodo las conocidas escuelas del rey pasaron a llamarse escuelas de la patria, se auditaron a escuelas y se decidió mejorar el nivel de los preceptores y su situación económica. Se crearon escuelas elementales en habitaciones de conventos y también se crearon algunas escuelas en el interior, como en Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán y Jujuy. También en 1813, en el Triunvirato, se abolieron los castigos corporales, pero de igual manera se siguieron utilizando. También en 1816, en la provincia se estableció la obligatoriedad escolar. Se determinó el contenido de la enseñanza y los procedimientos. También se dispuso de vacaciones en épocas de cosechas. Se crearon juntas protectoras para controlar el estado de las escuelas y recaudar fondos para sostenerlas. Dentro de estas etapas, a partir de la Revolución y en años posteriores, vamos a ver varias corrientes del liberalismo en la educación. La pedagogía liberal radicalizada de Rousseau, antirracista, democrática y laica, será llevada a cabo por Simón Rodríguez y por Mariano Moreno. La educación federalista popular va a tener elementos liberales y va a ser llevada a cabo por caudillos como Artigas, Bustos, López, Ramírez, Hereda
y Justo José de Urquiza. Va a ser una educación moderna con participación del pueblo, una pedagogía liberal, moderna y popular. La pedagogía de la generación del 37, llevada a cabo por Sarmiento, que proponía un sistema educativo democrático para toda la población. La pedagogía liberal oligárquica, llevada a cabo por Rivadavia y Mitre, que su función y finalidad era modernizar la educación importando la ideología más elitista experimentada en Francia. La educación en la época de Rivadavia. Esta etapa va desde los años 1820 hasta 1827. En 1827 toma el poder, por así decirlo, se convierte en gobernador Rosas de la provincia de Buenos Aires. Y va a agarrar y va a cambiar de una forma radical todo lo que es el sistema educativo. La educación en el periodo de Rivadavia se va a marcar y se va a destacar por ser liberalismo pedagógico elitista, conservadorista y modernizante. También va a presentar o representar el arquetipo del conservadurismo liberal porteño, centrado en la educación de los dirigentes. La educación se va a centrar principalmente en lo que es la capital, que sería Buenos Aires. Va a ser una de las primeras expresiones de la oligarquía porteña. Introdujo el método Lancaster, decretó la obligatoriedad escolar, fundó también la Sociedad de Beneficencia que comenzó a dirigir la escuela para niñas, promovió el desarrollo de la educación media, estimuló la enseñanza de las ciencias y optó por el modelo napoleónico en cuya cúspide está la universidad como rectora de otros establecimientos. Quiso centralizar la educación en el poder porteño y la idea de Rivadavia no era estatista democrática, sino de carácter absolutista. Como ya lo había mencionado, en 1827 entraría en el gobierno Juan Manuel de Rosas y que se quedaría en él hasta 1852. En estos años se va a ver marcado un nacionalismo católico conservador que va a dar un retroceso en lo que es la educación, porque no se preocupó especialmente por la educación que fuera decayente. Hay una exaltación de lo popular. Consideraba que la educación era un campo de la iglesia que debía ser llevado a cabo por los sacerdotes, como era anteriormente en lo colonial. Tuvo censura hacia la prensa y destrucción de libros, persecución a los intelectuales, que era la generación de 1837, y la persecución al Salón Libertario formado por jóvenes cultos de Buenos Aires. Exigió a los docentes que firmen un certificado de adhesión al gobierno y quienes se negaron fueron cesanteados. Y en 1835 impuso el uso de la divisa punzó a los docentes y empleados públicos. En 1835 modificó el reglamento de la universidad obligando a jurar lealtad a la Santa Federación. También borró los presupuestos de los salarios docentes, estableciéndose que los padres pagaban a los maestros, monitores y gastos de los edificios. Las escuelas que no pudieron sostenerse debían clausurarse y los estudiantes que no podían pagar debían ser expulsados. Quitó el financiamiento de las universidades, desmanteló el sistema de Rivadavia, cerró el asilo de San Miguel y los huérfanos quedaron a cargo de los vecinos. Estuvo en contra de la obligatoriedad escolar de la educación pública y de los principios pedagógicos liberales modernos. Transfirió establecimientos al sector privado e impuso al sector privado el desarrollo de contenidos acordes al gobierno y a la Iglesia Católica. Luego de la derrota y del exilio de Juan Manuel de Rosas aparecieron dos figuras fundamentales para lo que fue el desarrollo de la educación en Argentina. Uno fue Sarmiento y el otro fue Juan Amanso. Sarmiento desarrolló una gran actividad que abarcó todos los aspectos, desde formar el fondo para las escuelas, edificar nuevos establecimientos educativos, mejorar la idoneidad del magisterio, proveer material didáctico y que se publicaran nuevos libros en el país. Fundó la primera publicación pedagógica del país y se crearon dos escuelas normales, una para varones y otra para mujeres. También se opuso a la idea de usar inmigrantes para la educación y prefirió a las mujeres. En cambio, Juan Amanso realizó una intensa acción en educación.
que en pocos años se convirtió en la eficaz colaboradora de Sarmiento. En eso se encargó de dirigir la primera escuela mixta, fue eficaz en defender la difusión de los jardines infantes, defendió la educación práctica, sostuvo la necesidad de una educación integral y así también una educación integral de la mujer. Luego de esto tenemos la segunda etapa o el segundo periodo de organización nacional que va de los años 1862 a 1880, entre las presidencias de Mitre, de Sarmiento y de Nicolás Avellaneda. En estos años se llevó a la práctica un programa del gobierno que prestó preferente atención a la educación pública, basándose en las ideas que surgieron durante la proscripción de la tiranía de Rosas y que dieron estructura a nuestro sistema. Mitre consideraba un deber propagar sistemáticamente la educación como condición de vida, de orden y de progreso. Las graves condiciones económicas que atravesaba el país obligaba al desarrollo de una política educacional prudente. Era necesario fomentar una educación primaria y junto a ella era necesario desarrollar a los colegios secundarios que formaran una minoría ilustrada habilitada para la vida social por medio de la cual obrare sobre la masa ignorante. Se dispuso a ayudar transitoriamente a las provincias para sostener a las escuelas primarias, acción que permitió que la educación primaria saliera a flote, pero la guerra con el Paraguay, que es la guerra de la Triple Alianza, creó dificultades financieras que obstaculizaron su plan. Esto llevó a que todos los fondos que eran pensados primeramente para la educación se llevara directamente, únicamente para la guerra. Todo el financiamiento que tenía el país fue utilizado para financiar las expediciones militares. A su vez, Domingo Faustino Sarmiento durante su presidencia fue un impulsor clave de la educación en Argentina. Él promovió una educación accesible, moderna y laica, fundó escuelas e instituciones educativas y priorizó la formación de maestros. Consideraba al maestro un agente civilizador a la lectura y una herramienta para formar ciudadanos democráticos. Su gestión enfrentó el atraso cultural, creó bibliotecas y censos escolares y culminó con la Ley 1420, base del sistema educativo argentino actual. También, Nicolás Avellaneda impulsó un sistema educativo nacional con educación obligatoria, fondos estables y enseñanza uniforme. Promovió la lectura con bibliotecas populares y reorganizó legalmente las universidades en 1885, respetando su autonomía.